Bien, mis amados, buenos días, ¿cómo están? Estamos alegres porque hoy estamos vivos, ¿cuántos lo creen? Y meditaba en esto que ahorita compartía, ¿vale? Porque, bueno, hace parte de lo que voy a enseñar esta mañana. Y quiero simplemente ahí donde estás pedirte que cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo, porque hoy es 1 de septiembre, a propósito que estoy de aniversario con mi esposa. Y son 31 años y le escribía esta mañana que parece que fue ayer que nos conocimos ahí en el colegio. Estábamos flaquitos, estábamos chiquiticos, pero bueno, han sido 31 años de bendición, 3 hijos maravillosos y lo mejor está por venir. Amén. Nosotros lo creemos porque ahora es un amor maduro y eso cambia todo. ¿Sí? Ya no hay afán, ya no hay correndilla. Ahora todo es más sosegado en el Señor. Pero quiero que oremos porque estos son los últimos 4 meses del año. Y como dicen por ahí que cuando se meten los bre, pues ya se acaba el año, ¿no? Este año se acabó. ¿Y cuántos quieren que el año sea coronado en bendiciones? Yo creo que Dios nos ha venido preparando para eso. Y quiero que oremos esta mañana por este mensaje, precisamente para preparar nuestro corazón. Y que Dios lo que va a hablar esta mañana al corazón sea como verdaderamente el impulso para terminar este año lo mejor de lo mejor en el nombre de Jesús. Así que, Señor, te doy gracias esta mañana. Y yo te pido que tu palabra, que es más cortante que espada de 2 filos, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos, hasta separar el alma del espíritu. Señor, que discierna los pensamientos, las intenciones del corazón y que el propósito por el cual la envías esta mañana se cumpla en nuestras vidas. Señor, renueva nuestro entendimiento y pon en nosotros, Señor, valentía para obedecerte en eso que nos estás enseñando en este tiempo, Señor, para que no sea a nuestra medida, Señor, sino a la tuya, en el nombre de Jesús, y que recibamos las herramientas espirituales para poder correr hacia tu destino profético, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse esta enseñanza de hoy, esta reflexión, a la medida de Dios. Y le puse ese nombre porque normalmente nosotros queremos tener un Dios a nuestra medida. ¿O no les ha pasado eso? Casi que queremos un Dios de bolsillo, ¿no? Un Dios que se haga para nosotros lo que nosotros queremos. Que sea proveedor, sanador, que sea el que nos restaure, el que nos dé, el que... Sí. Y no está mal, porque esa es la propiciación de Dios. Dios se hace para nosotros, Él es el gran yo soy, se hace para nosotros lo que nosotros necesitemos. Pero tenemos que tener cuidado de que no caigamos en una idea egocéntrica, hedonista, de que tenemos un Dios de bolsillo y que Dios está para complacer lo que nosotros deseamos. Porque quiero decirte que Dios es soberano. ¿Cuánto lo cree? Dios está por encima de todas las cosas. Y obviamente está por encima de nuestros deseos. Él nunca se compromete a cumplir tus deseos. Él se compromete a cumplir sus deseos en tu vida. Esa es la diferencia. Si Él te da una promesa, la Biblia dice que Él jura por sí mismo que lo va a cumplir. Y Dios siempre cumple. Pero nosotros venimos a la presencia de Dios muchas veces con peticiones que son muy lindas, que son muy buenas, pero algunas veces están fuera de la voluntad de Dios, insisto, y queremos tener un Dios a nuestra medida. Es más, en nuestra mente tenemos un Dios concebido a nuestra medida. Porque el Dios que nosotros adoramos normalmente es el Dios en el que nosotros hemos creído. Tal vez el Dios que nos mostraron nuestros padres, tal vez la manera como nosotros lo hemos interpretado, y ese es el Dios que tenemos en la mente y es el Dios que tenemos en el corazón. Pero Dios es inmensurable. Así que Dios no cabe ni en tu mente ni en la mía. Tú y yo no podemos entender los propósitos, la voluntad, el poder, la gracia de Dios. No la podemos entender. Está muy por encima de nuestro razonamiento humano. Y hay muchas cosas que no vamos a poder entender de Dios. Pero hay siempre una palabra de la que yo me agarro y es que dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal con nosotros para darnos un futuro y una esperanza. Así que cree que todo lo que Dios piensa de ti y de mí es mejor de lo que tú puedes pensar de ti mismo. Sus planes siempre están muy por encima de los planes que tú y yo tenemos.
los propósitos de Él siempre son mejores que los propósitos que tú y yo tenemos. Así que tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Cuántos lo creen? Confía en Dios, confía en el Señor. Entonces, en este orden de ideas, yo le estaba compartiendo a los varones el viernes, a los varones que estuvieron aquí. ¿Cuántos varones estuvieron el viernes acá? Además del pastor Elías, ¿no? Y los que no estuvieron, arrepiéntanse. ¿Ok? Pero el viernes estuvimos aquí con los varones, hicimos un tallercito y hablaba con los varones de la tremenda necesidad que tenemos de autoexaminarnos todos los días. Porque tenemos que entrar realmente en una función de identificar cuáles son esas cosas que son susceptibles a mejorar en nosotros. En procesos de autoevaluación, pero también entrar en procesos de autocorrección para luego poder entrar en procesos de automejoramiento. Es fundamental eso. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que de alguna manera está esperando en nosotros un crecimiento, aunque sea paulatino, aunque sea un crecimiento que sea un proceso de tanto en tanto, pero su palabra dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que finalmente Dios está esperando que pasemos de una gloria a la otra. Y eso implica procesos y eso implica crecimiento. Y yo les decía a los varones, normalmente estamos esperando que alguien nos corrija. Estamos esperando que estamos llegando tarde a un lugar, al trabajo, qué sé yo, hasta cuando el jefe nos dice, estás llegando tarde y corregimos la conducta. Pero ¿cuántos de nosotros entramos en estos procesos donde decimos, sabes qué, sé que estoy actuando mal y a partir de ahora voy a aplicar una acción correctiva en mi vida para empezar a actuar bien? ¿Cuántos de nosotros, además de eso, de autocorregirnos, decimos, sabes qué, y en estas cosas que son buenas en mi vida, voy a empezar a potenciarlas para que eso sea lo que yo muestre a los otros? Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Así que necesitamos no solamente ver nuestras debilidades, sino también ver nuestras fortalezas para que el Señor se glorifique en ellas, y no en nuestras debilidades, sino también en nuestras fortalezas. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? De todo esto que yo compartí el viernes con los varones y lo que voy a compartir en esta mañana, es que hice un devocional esta semana. ¿Qué pasó? En uno de mis devocionales, Dios me dio una palabra. Era una palabra que era para mí, personal, era mi devocional. Pero yo sentí que tenía que compartirlo con la iglesia. Porque lo que empecé a recibir de parte de Dios, yo dije, esto tengo que compartirlo con la iglesia, porque yo estoy seguro que va a ser un instrumento y una herramienta para que efectivamente en estos tiempos que nos hacen falta podamos llegar a la meta. Y vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo 5 del libro de Daniel. Y el contexto de esta historia es que en ese entonces había un rey de Babilonia llamado Belsasar. Este rey era o había sucedido a su papá Nabucodonosor, que era un rey que había traído en cautividad o en cautiverio al pueblo de Israel en esa época. Imagínense como si nosotros los cristianos en este tiempo estuviéramos raptados, porque Babilonia tipifica el mundo. El sistema babilónico tipifica el sistema de este mundo. Y es como si la iglesia estuviese cautiva en este momento por un sistema. Y eso era el contexto de lo que estaba ocurriendo. Ahora, este rey había recibido la sucesión de su papá, alguien que había hecho lo malo delante de Dios, porque ciertamente no había honrado a Dios. Había tenido un sueño. En este sueño él se había visto como un árbol que era talado. Y dice la palabra que entró en un juicio de Dios este rey, pero que en algún punto, después de 7 años de estar en ese juicio de Dios, abrió sus ojos y se dio cuenta que Dios era un Dios real. Y entonces él volvió su corazón al de Dios. Tiene este hijo, le pone Belsasar a este hijo, y resulta que este muchacho empieza a hacer lo mismo que estaba haciendo el papá. Era un hombre lleno de arrogancia, de orgullo, y estaba literalmente haciendo lo mismo que su papá hacía. Y entonces vino un juicio sobre él. Y cuando tú encuentras en la Biblia que haya un juicio de Dios, yo particularmente me preocupo. Yo, miércoles, Señor, ¿por qué juicio ahora? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? Pero déjame ser alegórico en la manera como voy a interpretar el texto esta mañana. No voy a ser tan exegético estrictamente hablando. Quiero interpretarlo de una manera más alegórica, porque fue lo que Dios habló a mi corazón. Y quiero transmitírtelo esta mañana. Así que acompáñame a Daniel capítulo 5.
versículo 12 en adelante. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí la palabra. Ese hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar. El contexto acá es que la esposa del rey le está diciendo, hay un hombre que sabe interpretar sueños y sabe interpretar cosas, porque entre otras cosas lo que había ocurrido es que apareció una mano. Imagínate que apareció una mano humana, dice una versión, y empezó a escribir en una pared un mensaje. Y ahorita me acordaba por lo que decía Vale, de esa mujer que cogieron en adulterio, y en esa escena también Jesús escribe algo en el piso, y realmente había un juicio en ese momento sobre esa mujer, y él escribe algo en el piso, no se sabe qué, pero lo que él estaba escribiendo hizo que los que estaban allí entraran en temor. Así que imagínate que este mismo dedo, y probablemente era el dedo de Jesús también, estaba escribiendo en una pared. Imagínate que tú estés en tu casa y de repente un dedo, una mano, empieza a escribir con el dedo en una pared, un mensaje. Yo creo que caeríamos en pánico, ¿no? Si eso fuese así, porque no era alguien escribiendo, era una mano y un dedo escribiendo en una pared. Ese es el contexto. Este hombre Daniel, a quien el rey dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Manda a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses, en minúscula, vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey, su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honra a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaban de temor ante él. El rey mataba a quien quería matar, perdonaba a quien quería perdonar, honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto. Escucha esto, sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberanía al Señor del cielo y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecen al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían cultos a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra. Y Dios, que no puede ver, a dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje escrito. Mene, mene, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras,
Le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Versículo 30. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Amén. Esta palabra es una palabra tremenda, insisto. Imagínate estas letras escritas en una pared. Nadie podía interpretarla. El rey estaba asustado. Mandan a llamar a Daniel. Daniel viene y la primera observación que Daniel le hace: estás haciendo lo mismo que hizo tu papá. A Nabucodonosor, como se llenó de orgullo, al papá de este rey se llenó de orgullo, y lo que hizo Dios fue que lo volvió loco por 7 años. Imagínate que terminó creyéndose que era un burro salvaje y comiendo pasto y comiendo hierba por 7 años hasta que reconoció que Dios era Dios. Entonces le devolvió todo lo que el Señor le había quitado y le dio nuevamente soberanía. Y el rey le dice, a este rey le dice: hey, tú sabías que eso pasó con tu papá. Y aún así, ¿sabes lo que hizo? Agarró todos los utensilios del templo, lo que estaba reservado para Dios, unas copas, porque tenía un rumbón, había invitado 1000 personas. Habían amigos, habían concubinas, habían esposas, y entonces usaron las copas para hacer una fiesta. Estaban deshonrando a Dios, y con eso viene este juicio. Pero quiero que entiendas en esta mañana que Dios, muy a propósito, hace cosas en nuestra vida para llamar nuestra atención. A veces Dios llama nuestra atención con circunstancias contrarias, ¿no? A veces Dios llama nuestra atención con una enfermedad. A veces Dios llama nuestra atención con un problema financiero. A veces llama nuestra atención con dificultades de cualquier índole. Porque hay algunas que no tienen nada que ver con Dios, pero escúchame esto, hay otras que sí. Hay otras que Dios permite en nuestra vida, porque ciertamente Él quiere atraernos a sus brazos y quiere transformar nuestras vidas a su imagen y semejanza. Y quiero anotar 2 cosas muy puntuales aquí. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Pero cuando Daniel fue cautivo y lo llevaron a Babilonia, le cambiaron el nombre. El rey Nabucodonosor le puso Belsasar, el mismo nombre que tenía su hijo. Pero el nombre de Daniel era Belsasar, ese Bel con una T ahí intermedia, Sasar. Y quiere decir príncipe de Bel, que era uno de los dioses que ellos adoraban. El hijo de Nabucodonosor se llamaba Belsasar, sin esa T en la mitad. Y Belsasar quiere decir el dios Bel protege al rey. Era un dios al que ellos adoraban. Y lo que el Señor me decía ahí con respecto a eso es que finalmente Daniel estaba siendo adoptado por el rey de Babilonia, por un sistema. Y lo que Dios me decía, sabes que nosotros todo el tiempo estamos queriendo ser adoptados por el sistema de este mundo. Pero tú y yo tenemos una identidad en Cristo. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí había un rey queriendo adoptarlo y no sé cuántas cosas que están reinando en tu vida hoy por hoy. Pero a lo mejor eso que te está dominando hoy te adoptó y tú eres hijito, no sé si de las redes sociales, hijito de tu trabajo, si eres un hijo adoptado, no sé, de las drogas, eres un hijo adoptado de alguno de los aspectos que en tu vida te están dominando. Porque el mundo siempre va a querer adoptarte, pero tú tienes una identidad en Dios y esa es la que necesitas reclamar. Amén. El nombre Nabucodonosor quiere decir Nabú defiende mi corona o el favorito de Nabú. Entonces fíjate que cuando él le puso los nombres a sus hijos, estaba básicamente emulando lo mismo. A su hijo le puso defiende mi reinado y le puso a Daniel el príncipe de Bel. Entonces insisto, que esto quede muy escrito en tu corazón, porque probablemente hay cosas que te tienen hoy te tienen adoptado. Y piensa por un momento qué ha adoptado tu vida. ¿Qué del sistema de este mundo te ha adoptado? Y tú simplemente respondiste a esa adopción. Porque Daniel, el nombre de Daniel, Dios es mi juez. Yo creo que es un nombre demasiado bien puesto. ¿Cuántos lo creen? El nombre que Dios te ha dado a ti es el nombre con el que tienes que permanecer. Mi nombre es John. Todos los que son Juan o los que son Iván, ese nombre lo que quiere decir es lleno de gracia. Yo estoy seguro que mi mamá no sabía eso cuando me puso el nombre, pero Dios sí lo sabía y me llamó de esa manera. Y yo adopto y yo tomo ese nombre
Y creo en el nombre de Jesús que soy lleno de su gracia, porque Él me amó, porque Él me ama, así como te ama a ti. Amén. No sé si sabes qué significa tu nombre. Averígualo, porque estoy seguro que el nombre que tienes es un nombre que Dios te colocó antes de la creación del mundo. Amén. Así que bueno, finalmente Daniel le dice al rey, dale, voy a interpretar lo que está ahí escrito. No necesito que me des nada. Él le ofreció un lugar, le ofreció dinero, le ofreció honra. No quiero nada. Yo lo voy a interpretar para ti. Y aquí viene la alegoría que quiero hacer esta mañana. La primera palabra que aparece allí, la palabra mene, que significa contado. Ha sido contado para ponerle fin a tu reinado, le dijo Dios a través de esa escritura al rey Belsasar. Ha sido contado. ¿Qué pasaría si tú hoy fueses contado? Si a ti te hicieran una evaluación de cómo va tu vida hasta los años. Yo tengo 47 años. ¿Cómo va tu vida hasta este momento? Si cuentan tu vida, ¿cuál sería el balance? ¿Sería positivo o negativo? ¿Cómo sería el balance de tu existencia hasta ahora? Yo esta mañana pensaba en un balance de mi vida matrimonial. Yo conocí al Señor ya en el 2003, es decir, tengo 21 años de haber conocido al Señor y yo tengo 31 años con mi esposa. Son mucho más los años ya, el doble de haber conocido al Señor y vivir con mi esposa. Y yo dije, Señor, el balance es positivo. Esos 10, 11 primeros años, si a mí me hubiesen aplicado esta ley en ese momento, totalmente rajado. Pero Dios se atravesó en nuestro camino y empezó a hacer cosas nuevas. Amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Parafraseando ese texto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y lo que Dios hablaba a mi corazón con eso, es que Dios nos pone en situaciones en las que debemos procurar con determinación y valentía siempre hacer lo que es correcto, dejando las excusas. Porque muchas de las cosas que nos son contadas por pecados en nuestra vida no son ni siquiera cosas malas que hacemos, sino cosas buenas que dejamos de hacer. ¿Me escuchas eso? ¿Cuántas veces dejaste de decirle a tus hijos que los amas? O a tu esposa que la amas, o a tu esposo que lo amas. ¿Cuántas veces dejaste de honrar a Dios? ¿Cuántas veces dejaste de abrazar a tus amigos? De decirle a tus padres que los amas. De tener un gesto amable y bonito con alguien. Y más bien, hemos caído en esa actitud de corrección del mundo, que el mundo me corrija. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer que realmente tenemos que hacer? Y dice la palabra que no son contadas por pecado. Así que en este balance, lo primero que tenemos que revisar es lo que hemos dejado de hacer. A mí me encanta Jesús, porque Jesús cuando vino a la tierra, Él no vino a abolir la ley antigua, Él lo que vino fue a mejorarla. Y Él vino a decirnos, ustedes habían escuchado tal y tal cosa, pero ahora yo les digo lo siguiente, porque la ley mosaica, ¿sabes qué decía? No hagas tal cosa, no hagas esto otro, pero Jesús dijo, haz esto. Ama como yo los he amado a ustedes. Perdona 70 veces 7 si tienes que perdonar. Pero ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos frente a ese tipo de cosas? El que me la hace, me la paga. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús? Pon la otra mejilla. ¿A cuánto le gusta eso? Si te piden ir una milla, ve 2. Parece injusto. Si alguien te obliga a caminar una milla y Jesús en vez de decir, oye, pobrecito, te están obligando, Jesús le dijo, no, si te obligan a ir una milla, ve 2. ¿Por qué? Porque la primera te están obligando, la segunda tú decides ir. Y le das la vuelta a esas circunstancias. Eso es empezar a hacer lo que no estábamos haciendo. Voy a volver a insistir. ¿Cuántos hemos dejado de decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres que los amamos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste?
Y dice aquí la palabra que eso nos es contado por pecado. Romanos capítulo 4, versículo 3. Y quiero mostrarte el contraste. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque la escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escucha eso. Abraham tenía 99 años. Cuando tenía 75, Dios le dio una promesa y le dijo que te voy a dar un hijo. Esperó 25 años. Cuando tenía 99, el Señor le dijo, de aquí a un año vas a tener a tu hijo en las manos. Imagínate que a los 99 años te dice que vas a tener un hijo. Tú vas a decir, ¿pero con qué? ¿Cómo? Y además que la mujer era igual de viejita que él. Y dice la palabra que Sara se rió. Pero Abraham creyó esperanza contra esperanza, dice la palabra. Y él dijo, Señor, si tú lo dices, le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Después tiene este hijo. Y cuando este hijo tiene más o menos como unos 12 años, el Señor se lo pide en sacrificio. A su único hijo. Le dice, vas a ir a un lugar que te voy a mostrar y vas a sacrificar a tu hijo en un altar. ¿Cuántos harían eso? Y dice que se levantó muy temprano en la mañana y fue y lo llevó al altar. Pero cuando él iba a subir a la montaña, al monte Moriah, le dijo a los que venían con él, le dijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Él sabía en su corazón que Dios tenía reservado un cordero que iba a suplir a su hijo. Eso fue. Y esta es la muestra de que a veces Dios te pide cosas locas y difíciles. Pero si tú le crees a Dios, Él tiene una salida. Y dice la palabra que armó el altar, lo tenía ahí a punto de sacrificar a su hijo y cuando levantó su mano el ángel de Jehová, Jesús, le dijo, tranquilo, ya sé que me crees. Y viene un cordero que estaba enredado en el zarzal, por primera vez se llama ese lugar Jehová Jireh, porque Dios proveyó ese día. Cuando tú le crees a Dios, Dios provee. Amén. Así que a él le fue contado por justicia su fe. La pregunta del $1.000.000 esta mañana. ¿Cómo queremos ser contados por Dios? ¿Como justos o como pecadores? ¿Como aquellos que le creen a Dios o como aquellos que dejan y siguen dejando de hacer lo que les corresponde? ¿Cómo quieres ser contado esta mañana? ¿Cómo quieres que en los próximos años se cuente tu vida? ¿Cómo quieres que en los próximos meses se cuente tu vida? Que estos 4 meses, si Dios los cuenta, diga, ¿sabes qué? Has estado en la jugada, has sido fiel, has estado haciendo lo que te corresponde. Ni siquiera te voy a hablar lo que no deberías hacer, te estoy hablando de lo que debes hacer. Porque si nos metemos con lo que no debemos hacer, nos enredamos. Preocúpate por hacer lo que Dios dice. Y te puedo asegurar que con eso dejas de hacer lo que no debes hacer. Amén. ¿No es mejor eso? Y así tu vida va a ser contada por bendición delante de Dios. La segunda palabra, la palabra tekel, que significa pesado. Dios le dijo a Belsasar, ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso. Lo colocaron en una balanza y estaba falto de peso. No dio la medida. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Proverbios capítulo 11, versículo 1 en la versión Reina Valera dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El proverbista se está refiriendo a cuando alguien es tramposo y tiene una pesa falsa, ¿no? Esas tiendas en donde la pesa está adulterada. Y de pronto tú vas a comprar 1 kilo de lo que sea y te están vendiendo son 3/4. A eso se está refiriendo el proverbista. Pero si lo miramos de una manera, insisto, alegórica, también podemos hablar de la falsedad y la mentira cuando mostramos algo que no somos. Cuando estamos presentando un peso falso por nuestra arrogancia y por nuestro orgullo, a diferencia de lo que deberíamos hacer, mostrar un corazón humilde, contrito y humillado. ¿A quién le gusta mostrar sus vulnerabilidades? ¿Qué decimos cuando nos preguntan cómo estás? Bien. Se te puede estar cayendo la casa, pero tú dices, bien. Bendecido, prosperado y en victoria. Pero sabes, Dios quiere que dejemos el peso falso.
y que nuestras vidas realmente se presenten delante de Él contritas y humilladas. Y que nosotros podamos reconocer cuánto necesitamos de Él. Porque de nada vale de que tú presentes una vida falsa delante de Dios y de la gente. Porque al final toda falsedad en algún momento se va a caer. Y siempre una pesa falsa y siempre algo falso que tú muestras se va a quedar sin fundamento. Por eso es mejor que si tu vida en este momento está siendo contada más por pecado que por justicia, le digas, Señor, me arrepiento y venga delante del Señor. Y entonces que el Señor va a empezar a añadir peso de gloria en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando tú pones tus ojos en las cosas de Dios y empiezas a mirar a Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, las circunstancias que nosotros vivimos, sea cual sea, en vez de provocar en nosotros destrucción, nos añade peso de gloria. Porque cuando tú atraviesas una circunstancia con Jesús, creyéndole a Él trabaja en tu carácter, forja tu corazón, y de esa situación tú vas a salir mucho más fortalecido. Amén. Pero ¿qué nos pasa? Normalmente cuando tenemos que enfrentar circunstancias, nosotros simplemente nos negamos y por eso terminamos siendo pesas falsas. No queremos reconocer las debilidades que tenemos, no queremos pasar por las circunstancias. Y yo decía en estos días, hay montañas que aparecen en nuestra vida para ejercitar nuestra fe, para que tú aprendas a decirle a esa montaña que se quite. Pero hay otras montañas que aparecen en tu vida que no se van a quitar. Dios te dice, escálala. ¿Me explico? Y en ese proceso somos fortalecidos. Cada que pasamos por una circunstancia de la mano de Dios, ocurren tres cosas. Número uno, tiene que ocurrir transformación en nuestras vidas. Porque si la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, para que se añada peso de gloria en tu vida, necesariamente tienes que pasar por un proceso. La vida espiritual es el resultado de procesos. Y quiero decirte que tu vida está siendo procesada desde que naciste. Las circunstancias buenas o malas que viviste al interior de tu hogar son parte del proceso de Dios para formar la persona que hoy eres. Y en gran medida las cosas difíciles que has vivido son las que te tienen hoy aquí. Y son las que te tienen siendo la persona que eres. Se aprende mucho más en los caminos dificultuosos que cuando todo es fácil. Y cuando Dios te va a llevar de una gloria hacia la otra, tiene que procesar tu vida sí o sí. O díganme, ¿quién se vuelve profesional en un día? Tienes que pasar un proceso. Y en ese proceso tienes que ser evaluado. Y en esas evaluaciones vas a tener que estudiar, esforzarte para poder alcanzar la medida que Dios tiene para ti. Pero si no pasas por ese proceso, no vas a poder ser transformado. La palabra en 2 de Corintios 3:18, que esto para mí es caballo de batalla, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa transformación viene cuando el velo tú te lo quitas. Cuando te quitas la máscara y cuando reconoces tu debilidad. Ahí empieza tu transformación. El principio de la solución de cualquier problema es aceptar que lo tenemos. Y cuando tú reconoces tu debilidad delante de Dios, te haces más fuerte. Porque Dios dice la palabra que no rechaza un corazón contrito y humillado. Y cuando tú le dices, Señor, te necesito, no lo puedo hacer en mis fuerzas, entonces Dios se fortalece en ti. Y Dios te transforma. Y la transformación luego tiene que ser afirmada. Número 2, afirmada y consolidada en tu vida. Porque no vas a pasar a una nueva gloria si no te afirmas en la gloria en la que estás. Eso es lo que se llama contentamiento.
Pero ¿sabes qué nos pasa muchas veces? Dios trae una bendición a tu vida. Mencióname cualquier bendición que Dios haya traído en este tiempo. Una bendición que Dios haya traído en este tiempo en tu vida. Mencióname una. El trabajo. Y a veces tenemos un buen trabajo, pero no tenemos los ojos puestos en otro mayor. Y no disfrutamos del que tenemos. Y hasta que tú no te afirmes y te consolides en ese y aprendas a disfrutarlo y a valorarlo, no va a venir el otro. Pero entonces a veces nos dan un trabajo, lo menospreciamos y decimos, pero no, es que yo quiero ser el gerente. Ey, pero no puedes empezar siendo gerente. Tienes que empezar por ser obrero. Tienes que caminar en el proceso hasta que llegues a esa estatura. A veces el Señor nos da un hijo y nosotros lo queremos brillante, no queremos uno, queremos dos. Y nos pasan cosas como esa todo el tiempo. Dejamos de ver las bendiciones que tenemos y no nos afirmamos en ellas. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que sea que Dios te haya entregado en este tiempo, está firme y sé constante. Hemos estado hablando de determinación, de trabajo, de constancia. Dios hoy nos lo vuelve a afirmar. Ey, está firme y constante. Porque esa es la única forma, número 3, en la que luego vas a poder crecer, entrar en una mejora continua. Porque siempre que estamos pasando un proceso de Dios, somos transformados, somos afirmados y luego vamos a ser mejorados. Pero no esperes pasar a la siguiente gloria si ese proceso no viene a tu vida. Y dice ahí en 1 Corintios 15, 58, la parte B del texto dice, así que hermanos míos, amados, están firmes y constantes. Y luego dice, parte B, creciendo en la obra del Señor siempre. Tu crecimiento nunca se puede parar. Yo estoy cumpliendo hoy 31 años con mi esposa. Ahora es cuando mi matrimonio va a crecer. ¿Me explico? No, es que ya tengo 31 años, ya estamos viejos. No, ahora es cuando. ¿Me explico? Ahora es cuando. Cuando tú llegas a un nivel en tu vida, tienes que pensar que vas a seguir creciendo profesionalmente, espiritualmente, como padre, como madre, como esposo. Sigue creciendo. Ese es el proceso de la vida. Y por eso, cuando nosotros somos pesados, necesitamos que haya peso de gloria. Y eso solamente lo da el proceso de Dios en nuestras vidas. Porque en el momento en que pasamos por el proceso, ¿sabes qué hace Dios? Te dice, ok, te ganaste la nueva gloria y te da peso. Pero es un peso de gloria, ¿me explico? Que te pongan en una balanza y la medida de, este man está pesado. Esa es la gloria. La palabra gloria es la palabra kabod, que significa peso, literalmente es lo que significa. Y es como si te pusieran un manto de gloria sobre que te hace más pesado. Eso es lo que quiere decir eso. Un mayor peso de gloria. Amén. Así que ¿cuántos quieren ser pesados y que sean encontrados realmente con un peso de gloria? Que en la balanza de la vida, las cosas buenas y positivas que te han transformado, que te han afirmado, que te han llevado al crecimiento, sean más y pesen más que las cosas negativas. Porque qué triste, mis amados, cuando en nuestra vida la balanza está dando hacia lo negativo. Y probablemente hemos estado allí y probablemente estás allí. Pero quiero decirte, de la mano de Dios, esa ecuación se invierte. Porque en Cristo Jesús la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Y finalmente, la tercera palabra que apareció escrita en la pared de este rey Belsasar es la palabra parsin, que significa dividido. El rey dijo, Dios le dijo al rey, tu reino ha sido dividido y entregado a tus enemigos. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando nosotros no estamos caminando en esa voluntad de Dios, siendo contados de manera realmente a la medida de Dios y pesados a la medida de Dios, lo que viene es división. Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25.
Jesús conocía sus pensamientos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida con peleas, ¿qué dice allí? Se desintegra. Amén o ay, ay, ay. Cuando a mí como terapeuta me preguntan, oye, ¿es bueno pelear? Yo siempre digo no. Las peleas lo único que traen son destrucción. Las discusiones sí son necesarias. Una discusión es cuando tú te sientas a dirimir un asunto. Mi esposa y yo somos diametralmente diferentes. Literal, somos muy diferentes. Y discutimos mucho. Pero siempre que discutimos, hallamos una solución para nosotros. ¿Me explico? Pero una pelea lo que trae es destrucción, fracaso y falta de prosperidad. Por eso si tú estás viendo en tu casa que las cosas están atascadas, probablemente es porque el clima de tu casa está lleno de peleas, de divisiones. Y ahí es cuando el enemigo hace fiesta con nosotros. Yo decía en estos días en uno de los en vivos, hay personas que son su propio diablo. O sea, el diablo dice, ¿sabe qué? A los demonios, déjenlo. O sea, él es suficiente, o sea, él es suficiente para sí mismo. Están de pelea consigo mismo. Y una casa que está en conflicto y en pelea, una casa dividida, no prospera. Por eso es tan necesario, mis amados, que nosotros busquemos estar en la armonía de Dios. Y el contraste de eso está en Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4. Y aquí quiero hacer énfasis. Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Escucha eso. ¿Hagan cuánto? Todo lo posible. No algunas cosas. Todo lo posible. Todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Así como hay un solo Dios, un solo espíritu, nosotros somos un cuerpo que tiene que estar unido. Y la manera de estar unido es mediante el vínculo de la paz. El libro de Nehemías dice que en tiempos de paz se puede construir. O díganme si ustedes creen que hoy por hoy Ucrania puede construir algo. No puede. ¿Cómo van a construir si cada, no sé, cuántos minutos les cae una bomba que les está destruyendo un edificio? En época de guerra no se construye sino en tiempos de paz. Así que si en tu casa lo que hay son peleas, conflictos, divisiones, disensiones, no puedes construir nada. Y todo lo que está pasando es destrucción. Y sabes, y por eso muchas veces nuestro trabajo termina siendo agotador. Porque al final del día no tienes un lugar donde regresar, que sea un remanso de paz. Y Dios ponía esto en mi corazón. Dios quiere que este tiempo nosotros nos mantengamos unidos en un mismo espíritu. Por eso es tan importante que las parejas oren juntas. Que las familias tengan altares en donde haya oración conjunta. Porque cualquier proyecto que tú tengas, cualquier cosa que tú quieras hacer, si lo hacen en unidad, vendrá paz. Y la paz dará la plataforma para que se construya cualquier cosa. Amén. En estos días hemos estado haciendo énfasis en lo que emprendas, en las cosas que de pronto quieras hacer para Dios personalmente, tu empresa. Ora con tu familia. Que sean proyectos familiares. ¿Sabes qué va a traer eso? Unanimidad. Porque cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo, el Espíritu Santo pone unanimidad. La unidad viene cuando tú y yo tomamos la decisión de sentarnos a hablar. Y a veces no necesitas orar. Necesitas saber que cuando estás hablando con tu pareja o con tus hijos, Dios está presente.
Y a veces ese es el mejor altar. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Conversemos. Y cuando empiezas reconociendo que fallaste. Y cuando pides perdón. Y cuando dices te amo. Entonces que el Espíritu Santo empieza a poner unanimidad. Y entonces todo empieza a fluir. Y ya esas ganas que tenía de patear la lonchera y de salir a buscar una bolsa de leche, como dice Enrique Borda, y no volver. Entonces, en ese momento, es cuando verdaderamente empezamos a ver bendición en nuestra familia. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Si arrancan con eso, yo los apoyo. Y no solamente en nuestras casas, sino también aquí en la iglesia. Por eso necesitamos ser uno aquí en la iglesia, mis amados. Por eso cuando nosotros venimos aquí, no pienses que estás viniendo a un recinto donde simplemente escuchas una palabra, unas canciones y te vas. Siente este lugar como tu casa. Porque mientras estamos en este lugar, Dios empieza a poner unanimidad. Y empieza a hacer que el propósito conjunto de nosotros sea el mismo. Y cuando nosotros estamos en unidad, vamos a poder traer más almas. Vamos a poder traer más restauración a familias. Porque si Adriana y Luis no hubiesen venido a la iglesia en la época en la que fueron alcanzados, ellos no hubiesen recibido, sus hijos allá en la superiglesia no hubiesen recibido esa instrucción del Espíritu y de pronto hoy no estuvieran casados. ¿Me explico? José y Verónica que están aquí también. A lo mejor Dios no hubiese puesto ese sentir que hubo en ellos. Ellos un día dijeron, ¿sabes qué? Entendimos que nuestra vida no estaba en orden. Y ellos son los próximos a casarse, se casan ahorita en octubre. Así como vimos que también se casó, ya tuvimos el matrimonio de esta parejita que también está aquí. Porque también entendieron, Rey y Jesse entendieron que su vida también tenía que entrar en orden. Y esto no es un acto, o sea, me explico, no es un acto, es una convicción en la mente y en el corazón. Y cuando Dios pone eso, ¿sabes qué? Solidifica las familias. Y entonces cualquier proyecto puede ser posible y la prosperidad de Dios viene. Mis amados, nosotros somos un matrimonio también, porque nosotros somos la novia de Cristo. Él es nuestro novio. Y cuando tú y yo venimos a este lugar, venimos como la novia. Y la novia, ¿qué quiere hacer? Quiere complacer a su rey. Y ya Dios ha puesto en el corazón, en estos días hemos estado orando, y yo le he venido diciendo, incluso un nuevo lugar. Porque las escaleras estas son un problema. Por eso nuestros ancianos no han podido volver a la iglesia, porque ya hay unos que no pueden subir las escaleras. Y Dios ha puesto en el corazón que vayamos por un nuevo lugar. Y eso está en el corazón de nosotros, pero necesita estar en el corazón de todos. Porque esta es la clase de proyectos que no se construyen cuando todos nos ponemos a una. Así que, mis amados, yo los invito a que si tú ves un local y tú, hey, pastor, acuérdate, ora por él, piensa cómo puedes hacer para ayudar a la iglesia en ese sentido. Porque de aquí en adelante todos los proyectos que nos pongamos en el corazón como familia, en nuestras vidas personales, pero también como iglesia, va a hacer que más familias quieran venir a casarse. A mí me da un gusto de saber que hoy por hoy, en esta iglesia durante este año hay 4 matrimonios. ¿Eso sabe qué? Que están naciendo familias. ¿Cuántos niños hemos presentado en este año? Ya van como 4 o 5 también. Cuando una iglesia está naciendo niños y están siendo presentados porque está viva. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes han sido renovados en su mente, iniciaron sus propios negocios? ¿Cuántos de ustedes su vida ha venido delante del Señor a ser transformada para que ahora caminen en bendición? Eso es vida y eso es lo que hace el Señor. Y por eso necesitamos estar en esta unidad. Así que, amados, yo quiero en el nombre de Jesús que el Señor nos cuente, nos pese y vea nuestra unidad. Nos haya teniendo su medida y no la nuestra. Nos haya teniendo su medida y no la del mundo, sino la medida de Él. Que cuando el Señor mire hacia nosotros como familias y como iglesia, vea que tenemos su medida y no la nuestra. Vea que nosotros que estamos siendo hechos a su medida y que nosotros no estamos esperando que Él sea la nuestra.
Porque ¿saben una cosa? Dios seguirá siendo Dios. Pero tú y yo tendremos la oportunidad de parecernos un poquito más a Él todos los días si tratamos de parecernos a Él. Él no va a dejar de ser Dios si tú no quieres. Él va a seguir siendo Dios soberano. Pero qué bendición si tú dices en tu corazón, yo me quiero parecer cada vez más a papá. Y yo le ponía entre las cosas que le escribí a mi esposa esta mañana. ¿Sabes que nuestro amor se está pareciendo un poquito más al de 1 Corintios 13? Cuando dice que no es jactancioso, que no busca lo suyo mismo. Porque cada vez nuestro amor va siendo un poquito más parecido. Y ojo, y ese no es el amor de Hollywood. Es un amor mucho más aterrizado. Que no necesita apasionamientos locos. No, necesita convicción. Porque yo tengo por seguro que yo voy a estar el resto de mi vida con esta mujer. Y la voy a amar hasta que el Señor me lleve a su presencia. Amén. Entonces yo les pido que nos pongamos en pie en esta mañana.